Dos. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Qué bueno, bienvenidos sean todos ustedes a su casa, mi casa, Camino de Santidad. Hermanos, por favor, no dejen las cosas para al final. Nada más, si vas a asistir a la reunión de matrimonios, anótate ahí con el hermano Darío, y si no vas a asistir, pues también coméntale, nada más, ¿sabes qué? No voy a asistir, ¿verdad? Porque a veces déjame ver, y ese déjame ver nos dejas ahí como abierta esa posibilidad, y al final en ese déjame ver planeamos para la comida, y al final ahí andamos viendo y ajustando cuentas y todo porque no sale para los gastos. Entonces, si vas a ir, hermano, adelante, anótate. Si la cuestión es el dinero, también nada más coméntaselo al hermano Darío, ¿sabes qué? Sí quiero ir, pero no tengo dinero, no tenemos dinero, o no tenemos todo, y él ya lo verá contigo, pero coméntalo, porque pues no es adivino el hermano Darío, ¿verdad? Ni trae cartas, ni juega la bola de cristal, ni nada de eso como para andar adivinando. Entonces, ahí por favor dirígete con el hermano Darío para que puedas ahí anotarte. Y hermanos, pues el domingo pasado estuvimos de fiesta, ¿verdad? Fue nuestro 6º aniversario, y gloria a Dios que estuvimos ahí, gloria a Dios por las personas que se bautizaron y dieron testimonio de fe, de lo que en sus corazones. Los hermanos de Guadalajara se fueron contentos y muy agradecidos por la hospitalidad de cada uno de ustedes, y pues ya también los conocieron, ¿verdad? Ellos por los que siempre oramos y decimos, los hermanos de Guadalajara nos están viendo, los hermanos de Guadalajara, y los hermanos de Guadalajara son ellos, ¿verdad? Ok, hermanos, pues vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Vamos a orar para que sea el Señor quien dirija esta reunión, ¿sale? Bendito Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu fidelidad. Gracias, Padre eterno y glorioso, porque nos permites estar un domingo más aquí reunidos como iglesia local. Gracias por la vida de mis hermanos. Señor, te pedimos en esta mañana, Padre eterno y glorioso, que hables a nuestras vidas como lo haces, Señor, cada domingo. Que nos muestres, Señor, las cosas en las cuales estamos fallando, las cosas, Señor, las cuales debemos de cambiar, y aquellas cosas, Señor, que estamos haciendo bien, que las sigamos perfeccionando para tu gloria, Señor, para que seas tú quien salga glorificado. Padre eterno y glorioso, te pedimos perdón, Señor, porque hemos pecado, hemos fallado, Señor, hemos pecado contra ti, hemos pecado con nuestro prójimo, y queremos, Señor, estar a cuentas, Padre eterno y glorioso. Queremos escuchar este mensaje, Señor, con una mente abierta, una mente despejada, para que seas tú hablando en nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, pues seguimos con nuestra serie Aprendiendo para Enseñar. El domingo pasado, pues no seguimos con esta serie porque el hermano Toño Lázaro vino y nos compartió, y fue de mucha bendición, ¿verdad? El tema, de verdad que a mi vida habló mucho el Señor, y vamos a invitarlo más seguido, vamos a tenerlo más seguido por aquí, ya le comentamos. Entonces, hermanos, seguimos con nuestra serie Aprendiendo para Enseñar, y hemos estado viendo, ya tenemos varios domingos viendo el primer mandamiento, ¿verdad? El primer mandamiento. Como yo les decía, yo quería ver cada domingo un mandamiento, pero pues no va a ser así. No sé cuándo vamos a terminar de ver los 10 mandamientos, pero pues apenas vamos en el primero, y nos hemos dado cuenta, hermanos, a través de este estudio, que los mandamientos de Dios tienen exigencias y tienen prohibiciones. Y esas exigencias y prohibiciones que tienen los mandamientos de Dios, vemos que son para nuestro bien. Esos mandamientos son para nuestro bien. Dios quiere, hermanos, que al momento, se los he estado diciendo todos los domingos, que al momento de que nosotros estudiemos estos mandamientos, tengamos cuidado de no caer en legalismo, ¿verdad? En legalismo, y lo hemos dicho, ¿qué es el legalismo?
El legalismo implica sacar la ley de Dios de su contexto original y es atribuirle autoridad divina a leyes humanas, ¿verdad? Que leyes humanas lo hagamos como divino. Porque yo digo, el Señor también así lo va a decir. No, no es así. Entonces, el domingo antepasado terminamos de ver las exigencias del primer mandamiento, ¿verdad? Y estas exigencias que Dios hace en el primer mandamiento es que nosotros le conozcamos y reconozcamos, ¿verdad? Eran dos cosas en esta exigencia, que nosotros le conozcamos de una manera intelectual, pero también que le reconozcamos como el Dios único y verdadero. Y cuando decimos reconocer es con nuestros hechos. Entonces, hermanos, vamos a seguir viendo el primer mandamiento y este va a ser el tema número 4 de este primer mandamiento. Y vamos a comenzar nuestro estudio ahí en Deuteronomio capítulo 5, versículo 7, ¿verdad? Deuteronomio 5, 7. Realmente llevamos 44 temas de esta serie, pero es el número 4 de este primer mandamiento, ¿ok? Aprovecho para recordarle los estudios de los miércoles, por favor. Miércoles 7:30 de la noche. Estamos estudiando Apocalipsis y va a ser de mucha bendición, ¿verdad? Ya estamos viendo el panorama de hacia dónde nos va a llevar este estudio y es una carta que trae mucha esperanza. Ok, Deuteronomio capítulo 5, versículo 7. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Otras versiones dicen, no tengas otros dioses aparte de mí, no adores a otros dioses además de mí. Hermanos, y el día de hoy, ya terminamos de ver las exigencias, y el día de hoy vamos a ver las prohibiciones de este primer mandamiento. Las prohibiciones de este primer mandamiento. ¿Y qué crees? Yo creí que íbamos a terminar el día de hoy este mandamiento, pero no lo vamos a terminar todavía. Yo creo que nos queda todavía un tema más y espero sí poder terminarlo el próximo domingo. Pero, ¿qué se prohíbe en este primer mandamiento? Sería la pregunta. Ya vimos las exigencias, le conozcamos y le reconozcamos, ¿verdad? Pero, ¿qué se prohíbe en este primer mandamiento? Dice así, el primer mandamiento prohíbe que se niegue o que no se adore y no se glorifique al Dios verdadero como Dios y como nuestro Dios. Y prohíbe dar esa adoración y gloria a algún otro, la cual es debida solo a Él. Lo repito, el primer mandamiento prohíbe que se niegue o que no se adore y no se glorifique al Dios verdadero como Dios y como nuestro Dios. Y prohíbe dar esa adoración y gloria a algún otro, la cual es debida solo a Él. Hermanos, y nos vamos a enfocar en esta prohibición, habla dos puntos específicos. Negar a Dios y no adorar a Dios. Son estos dos puntos, negar a Dios y no adorar a Dios como nuestro Dios, dice la respuesta. Entonces, en la mañana de hoy nos vamos a enfocar en negar a Dios. ¿De qué manera se puede negar al Dios verdadero como Dios y como nuestro Dios? Y el domingo que viene vamos a ver sobre la adoración, ¿verdad? ¿Cómo no podemos adorarlo? Entonces, en la mañana de hoy, ¿de qué manera se puede negar al Dios verdadero como Dios y como nuestro Dios? Ok, hermanos, punto número 1. Necesitamos comenzar este estudio comprendiendo que es pecado negar a Dios. Eso es lo que necesitamos comenzar a entender, que es pecado negar a Dios. En Judas capítulo 1, versículo 4, Judas capítulo 1, versículo 4,
Judas 1:4. Pues realmente sería Judas versículo 4, ¿verdad? Porque nada más tiene un capítulo. Judas, versículo 4, dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ok, hermanos, pero ¿a qué nos referimos con esto de negar a Dios? ¿Verdad? Porque aquí también este versículo nos dice, niegan a Dios, al único Dios soberano. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto de negar a Dios? Hermanos, y cuando decimos negar a Dios, no solo pensar en aquellas personas que dicen, no existe Dios, ¿verdad? Es que Dios no existe. O aquellas personas que dicen, pues no hay ningún Dios. La gente se ha inventado que hay un Dios, ¿verdad? O también aquellos que dicen, a ver, si Dios existe, a ver, yo quiero verlo. A ver, que Dios se manifieste, que Dios se aparezca. A ver si es cierto que hay un Dios. Hermanos, la palabra negar va más allá. La palabra que nos menciona Judas en negar viene de una palabra griega que es arneomai, que quiere decir contradecir, rechazar, desconocer o rehusar. Repito, contradecir, rechazar, desconocer o rehusar. Hermanos, sabemos que la gente del mundo niega a Dios. Sabemos que la gente del mundo rechaza a Dios, rehúsa seguir sus principios. Y eso no debe de sorprendernos. No sé si a ti te sorprende que te acabo de decir que la gente del mundo rechaza a Dios, rehúsa seguir sus principios. Yo creo que no te sorprende, no te toma por sorpresa. Tú y yo éramos así. Así éramos antes de conocer al Señor. Rechazamos a Dios, contradecíamos cuando nos predicaban o nos damos eso. Entonces, hermanos, pero Judas, cuando está escribiendo esta carta, lo está haciendo a la iglesia del mundo, porque Judas sabía, al igual que yo, que la gente del mundo niega a Dios con estas formas, contradecir, rechazar, pero Judas está escribiendo aquí a la iglesia y sabe que dentro de la iglesia hay dentro de la iglesia. Es por eso que él escribe esta carta. Dice que hay hombres que han entrado encubiertamente, los que antes habían sido destinados para esta condenación. Entonces, estos hombres que han entrado encubiertamente, dice Judas, hombres que entraron a la iglesia de Cristo encubiertamente. Y esta palabra, encubiertamente, el griego, da un sido expulsados de un reino, ¿verdad? Aquellos hombres que se habían querido rebelar contra el rey, habían sido expulsados, ¿verdad? Exiliados del reino, pero estos hombres encubiertamente vuelven a entrar al reino sin que nadie lo sepa, pero van más allá. Estos hombres entran encubiertamente al reino, al pueblo, y estos hombres se llegan de una manera u otra, se meten con las personas más arriba, contra jueces, contra magistrados, estando con ellos para aconsejarles o ayudarles a que esto tenga un fin, a que ese reino pueda caer, a que ese reino pueda ser exterminado, ese pueblo. Entonces se meten a la ciudad y tratan de pervertir al pueblo.
o inclusive hacer una revuelta, lo llaman, contra las mismas autoridades. Y de esta manera es como Judas compara a estas personas, personas que solamente han entrado a la iglesia para causar una revuelta, para causar, hermanos, qué triste es que hay personas que se alegran con la caída de un pastor. Yo sabía que iba a caer, ya se veía venir, en lugar de dolor. O con la caída de un hermano. Ahí está el hermano, no que muy santo, no que muy así, ahí está, cayó. Qué triste, hermanos, qué triste. Decía un teólogo, el único ejército que se mata entre sí se llama cristianos. Se llama cristianos. Nos alegramos con la caída de otro hermano. Nos alegramos cuando un hermano está en pecado. Nos alegramos cuando algún hermano se aleja. Qué bueno que ya no va a venir. ¿Cómo? Dice Judas, estas personas han entrado encubiertamente, ¿verdad? Porque tienen una visión, tienen una mira. Destruir el pueblo, exterminar el pueblo, derrocar, se dice derrocar al rey. Hermanos, estos hombres, dice Judas, que esta clase de personas ya estaban preparadas para el día del juicio. Es lo que Judas nos deja ver. Estas personas ya estaban preparadas para el día del juicio. Eran criaturas impías, despiadadas en sus pensamientos y en su vida. Judas menciona dos características de estas personas que han entrado encubiertamente. Y tú dirás, ¿por qué me dices todo esto, Ciel? Porque estas personas niegan a Dios. Y comenzamos este punto diciendo que es pecado negar a Dios. La primera característica que Judas da de estas personas que entran encubiertamente, dice, pervierten la gracia de Dios, convirtiéndola en libertinaje. Pervierten la gracia de Dios, convirtiéndola en libertinaje. Hermanos, y esta palabra, libertinaje, viene de una palabra griega que quiere decir, que se pronuncia alcegeía, que quiere decir lascivia, que quiere decir libertinaje sexual, repugnancia o disolución. Lo que ellos hacen es algo repugnante, ¿verdad? Y lo compara con un libertinaje sexual, con una lascivia, o sea, con un desenfreno. Pero también dice una palabra clave, disolución. Hermanos, la mayor parte de la gente trata de ocultar sus pecados. Trata de ocultar sus pecados y tiene suficiente, vamos a llamarlo así, respeto a la decencia como para arriesgarse que alguien lo descubra. Un ejemplo, hay personas que pueden tener, vamos a llamarlo así, un matrimonio, un amante, y trata de ser respetuoso, con decencia, de ocultar a su amante, que la esposa no se dé cuenta. Pero hay otros que dicen, me vale, ya me conocías, ya sabías cómo era, y hasta va y se la presentan a la mujer. ¿Me explico? O sea, eso es repugnante. Eso no es tener moral ni tener valores. Estas personas, hermanos, han perdido hasta el tal punto de la vergüenza que no les importa que se conozcan sus crímenes, que se conozcan sus pecados. Y dicen, yo así soy. Hermanos, ojo, pero no estamos hablando de la gente del mundo. Estamos hablando ¿de dónde? De la gente de la iglesia, dentro de la iglesia. Que no importa que tú conozcas sus pecados.
No es que esa persona sea alguien arrogante, orgulloso o presuma de ello, sencillamente que es una persona desvergonzada. Le ha dejado de importar la dignidad. No importa si llega medio crudo a la congregación, no importa si se le ha dicho, hermano, o mira, ya te hemos visto y tienes estas conductas, cámbialas. No importa. No importa. ¿Por qué? Porque ya han perdido esa vergüenza. ¿Por qué estas personas sencillamente hacen pública su pecado? Ojo, estoy hablando dentro de la iglesia. Porque una de las palabras claves que dice ahí en libertinaje es disolución. ¿Sabes qué es una disolución? Una disolución es que tú vas a agarrar agua, agarras café, le pones una cucharadita de café, se ve el agua transparente, pero tú le pones café, luego le pones, los que no tomamos café, los que toman café no le ponen azúcar, pero los que sí no sabemos tomar le ponemos azúcar y todavía al final le avientas un chorrito de leche. ¿Y qué haces? ¿Sabes qué han hecho estas personas? Han agarrado las cosas del mundo y las cosas de Dios y las han mezclado. Por eso para ellos no hay vergüenza. Por eso ellos dicen, pues ¿qué? ¿Qué de malo tiene? ¿Qué de malo tiene? ¿Te acuerdas que te he comentado que mi esposa tenía una amiga que tenía un novio y estaba con su novio en fornicación y mi amiga le dijo, mi esposa le dijo, oye, lo que tú haces es pecado, a Dios no le agrada. Y dijo, pues dependiendo del punto de vista donde lo veas, porque hay un versículo que dice, bienaventurado aquel que no se condena en lo que aprueba. Si yo no me condeno en lo que estoy haciendo, pues no es pecado. ¿Lista la muchacha, no? ¿Cómo? O sea, tú puedes pecar, pero mientras en ti no haya una condenación, no pasa nada. ¿Qué has hecho? Una mezcla del evangelio con el mundo. Estos hombres que habían entrado encubiertamente a la iglesia realmente estaban plagados de gnosticismo. ¿Qué es esto, hermanos? Que decían ellos, mira, mi carne es mala, mi carne es pecadora, mi carne yo no la puedo controlar, mi carne siempre está queriendo lo malo. Hasta Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Mi carne es tan mala que siempre va a hacer lo malo, pero mi espíritu es el que está bien con Dios y mi espíritu no se contamina. Una cosa es mi espíritu y otra cosa mi carne. Entonces, si yo peco, lo estoy haciendo fuera de mi espíritu y no estoy mal con Dios. De esto estaban plagados. Pero lo peor de todo, que estas personas que se habían introducido encubiertamente estaban enseñando esto en la iglesia. Oye, eso que estás haciendo no es tan malo. No, es que ya me dijo el pastor que la Biblia, ya sabes cómo es el pastor. Eso no es tan malo. Mira, porque también dice otro versículo. Cuando hables con un hermano y te quiera llegar, nomás sale así, mira. No así, loco, no. No mezcles las cosas. No quieras mezclar las cosas. Estas personas que estaban plagadas de gnosticismo, estas personas creían tener una verdad superior a la de otras personas. Tú les decías, mira, es que no es así. Mira, la Biblia en esto no quiere decir, quiere enseñarte esto. No es así. No es tan simple como se ve. Esto va más allá. Se ocupa un discernimiento para esto. ¿Conoces personas así?
que viven el cristianismo a su manera, que tú les quieres decir algo sobre santidad y te dicen, ¿tú me vas a enseñar a mí? Yo que tengo 15, 20, 30 años de cristiano. Es peligroso, hermanos. Es peligroso. Porque han hecho del evangelio y del mundo una mezcolanza, una mezcla, una disolución. Ellos creían que la gracia de Dios era suficiente para cubrir cualquier pecado. Y claro que sí. Claro que sí, hermanos, lo sabemos. En la cruz del Calvario, su gracia es suficiente. Hermano, pero aquel que ha nacido de nuevo, aquel que se ha arrepentido de sus pecados, ya no practica el pecado. Hermanos, ¿por qué lo que estaban haciendo estas personas era preocuparse? Repito, porque lo estaban enseñando dentro de la iglesia. Le estaban mostrando a los demás hermanos que lo que ellos hacían, lo que ellos vivían, no era incorrecto, no era malo. No era malo. Es que mi cuerpo lo quiere, mi cuerpo lo pide. No es malo, hermanos. Pero eso es contradecir, rehusar la palabra de Dios. Eso es negar a Dios. Y eso es pecado. Eso es pecado. Hacer eso es violar el primer mandamiento de Dios. Mira, te voy a dar un ejemplo. Tengo un amigo que me dice, oye, fíjate que fui a tal lugar, a un evento, ¿no? A apoyar un evento. Ah, ok. Y me dice, el que organizaba el evento, cristiano, estaba organizando el evento para 2 personas que se iban a casar del mismo sexo. Hombre, hombre. Dice, pero no llegó el juez y como ya estaba todo preparado, pues tenían que hacer la ceremonia, o sea, el acto religioso, lo que iban a usar el juez o el chamán o no sé qué iban a usar, pero tenían que hacer el acto religioso porque pues ya estaba toda la boda, ya estaba todo para la fiesta. Entonces, como él es el encargado o el de los eventos, él dijo, no se preocupen, yo voy a hacer o voy a oficiar como algo simbólico. Y así lo hizo. Ofició algo simbólico, el matrimonio de 2 personas del mismo sexo. Y si tú vas y le dices a él, lo que hiciste no es correcto, te va a decir él, ¿por qué no? Es mi chamba. Y si tú vas y le dices a él, no, es que mira, ay, tú eres de esos, de los religiosos, de esto, lo otro, bla, 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 bla. Yo lo conozco, Inclusive una vez me dijo, oye, Uziel, ¿tú como pastor casarías a 2 personas que no son creyentes? Y yo le dije, pues yo como pastor casaría a 2 personas que no son creyentes, pues la respuesta es fácil, ¿no? No. Me dice, ¿por qué no? Pues porque no son creyentes. Me dice, pero es una buena oportunidad para predicar el evangelio a los que están ahí en la boda. Le dije, no confundas la gimnasia con la magnesia. La Biblia dice que hay tiempo para todo. No me van a permitir llegar ahí y decirles, arrepiéntanse porque ustedes han pecado, pecadores. ¿A qué no? No, yo no. Ah, eres de esos pastores anticuadones. Sí. ¿Qué ha hecho de su vida? ¿Qué ha hecho del evangelio? Una mezcla. Una mezcla. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que su pastor no le dice nada. Es compa del pastor. Cuate del pastor.
Hermanos, la Biblia es muy clara, muy clara. Me estoy metiendo mucho en este punto y nos quedan como 6. Pero la Biblia es muy clara lo que se debe hacer o qué posición debemos tomar ante estas personas que han entrado encubiertamente y han hecho del evangelio una disolución. Han convertido la gracia en libertinaje. La Biblia es muy clara lo que tenemos que hacer con ellos. Primera de Corintios capítulo 5, versículo del 9 al 13. Primera de Corintios capítulo 5, versículo del 9 al 13. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con el tal ni aún comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Con quién está hablando Pablo aquí? Con la iglesia. ¿Quién estaba haciendo esto? El que le había robado la mujer a su padre, ¿verdad? Pero los hermanos de Corintio decían, pues es amor. Solamente se están mostrando amor. Mira qué bonito. Y decía Pablo, no, porque aún esas cosas no se nombran allá afuera. Es muy raro saber allá afuera que alguien le robó la esposa al papá, ¿verdad? Es muy raro escucharlo. Dice, aún casi ni se nombra, pero aquí sí. ¿Qué han hecho? Dice Pablo. Yo no le, porque con los de afuera era, no te juntes con esos. Con estos sí, con aquellos no, dice Pablo. No, yo no dije de los de afuera. Dije de los de adentro, dice Pablo. Con esos aún ni comáis. Hermanos, ¿y qué quería decir Pablo con esto? Que con esas personas que aún ni comáis, pero nosotros salimos o somos más misericordiosos que Dios, ¿verdad? Esas personas, lo que está diciendo Pablo, hay que decirles que no son bienvenidas a la iglesia. Hacer una amistad con ellas, para no hacerlas sentir bien y cómodas en un lugar. ¿Cómo? ¿Cómo quieres que te llame hermano? ¿Cómo? Y yo sé que muchas personas dirán, uy, qué faltos de amor, qué faltos de comprensión, ¿dónde está la iglesia? Pues que la iglesia no es un hospital de enfermos. ¿Dónde dice la Biblia que la iglesia es un hospital de enfermos? ¿Dónde dice? Hermanos, la iglesia es un grupo de personas redimidas y compradas con la sangre de Cristo, que están siendo capacitadas y perfeccionadas a través de la palabra de Dios y su Santo Espíritu, con los hombres que Él constituyó para ejercer el ministerio. Hermanos, la iglesia ama lo que Dios ama y la iglesia aborrece lo que Dios hace. Pablo diciendo aquí los hermanos, porque después les habla de la cena del Señor, está diciendo aquí los hermanos es, no se junten con alguno que llamándose hermano ha hecho una disolución del mundo y el evangelio. No se junten.
Con esos aún ni comáis. Diles que no son bienvenidos a la iglesia si persisten, en su pecado. ¿Pero por qué lo dice Pablo? ¿Porque Pablo se creía el muy perfecto, el muy? No, hermanos, no por eso. Porque el nombre de Cristo era vituperado. El nombre de Cristo estaba siendo vituperado. ¿Qué le enseñaban a los más pequeños? Y me refiero a los más pequeños, a los que van iniciando en el evangelio. ¿Qué les enseñaba? Que se puede, ¿o no? Te lo he dicho. Mujeres que tienen muchos años aquí con nosotros, la forma en la cual tú te vistas y vengas a la iglesia es lo que le estás diciendo a las nuevas personas que se puede. Como tú te vistas. Yo no puedo decirle a una persona que va llegando por primera vez, que viene vestida, muy escotada, decirle, no, aquí no entras así. Pues claro que no. Pero el momento de que ella vea a las mujeres vestidas, como dice, con decoro y con prudencia, ¿qué va a causar en ella? Caray, como que no encajo. Hermano, y es lo que está haciendo aquí Pablo, o sea, entonces ¿qué? Dejamos que los niños que van iniciando en el caminar con Dios les enseñemos que sí se puede. ¿Permitimos esas cosas? Lo que Judas se está refiriendo en esta carta es con aquellas personas que se rehúsan en dejar su pecado. Esto es negar a Dios. No estoy mal. Cuando le hablas a algún hermano, oye hermano, fíjate que pues me comentaron que estás haciendo esto y lo otro y me gustaría saber, sí, pero ¿qué? ¿Eso qué de malo tiene? No, pues sí tiene de malo, mira, la Biblia dice, pues yo no lo veo así. Rehúsan. Negar a nuestro único y Señor soberano Jesucristo puede ser de muchas maneras. Se puede negar a Jesucristo para evitar la persecución. Se puede negar a Jesucristo por conveniencia. Se puede negar con nuestra vida y con nuestra conducta. Y se le puede negar difundiendo ideas falsas acerca de Él. Hermanos, analicémonos en esta mañana si no estamos negando a nuestro Dios. Hermano, la Biblia dice que no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Y qué? No, pues ahí la Biblia dice que, pero ¿y qué? ¿Y si no puedo venir? Pues sí, pero la Biblia dice, hermano, pero si me sale algo más importante, más importante que la iglesia, no pasa nada. Se puede negar a Dios, hermanos, en sus atributos. Salmo capítulo 73, versículo 11. Salmo 73, 11. Salmo 73, 11. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? Hermanos, ya hemos estudiado los atributos de Dios y no podemos detenernos a ver cada uno de los atributos, pero Dios es santo, Dios es inmutable, Dios es fiel, Dios es espíritu, Dios es soberano, Dios es paciente,
Dios es omnisciente, omnipotente, omnipresente, celoso, bondadoso, es un Dios de ira, es justo, es amoroso, es misericordioso. Y ya hemos predicado cada uno de estos atributos del Señor. Pero hermanos, podemos negar uno de sus atributos con nuestra forma de actuar y de pensar, contradiciendo sus atributos cuando no les prestamos la importancia reverente o los menospreciamos o rebajamos lo que Dios es en cada uno de sus atributos. Ejemplo, santidad. Dios es un Dios santo, pero tú dices, ¿qué tiene de malo poquito? ¿Qué tiene de malo tantito? Sí, yo sé que Dios es santo, pero tantito, ¿qué tiene de malo? Yo creo que no es para tanto así, o sea, como tan exagerado. Tantito, Dios es santo. Y es el único atributo que se repite 3 veces. Santo, santo, santo. Dios es inmutable. Dios no cambia. Pero ¿qué cuando nosotros actuamos de una forma para ver si Dios cambia? Como emberrincharnos y como a ver si Dios dice, ya pues, como nosotros con nuestros hijos, ya pues, está bien, toma. Dios es inmutable, no va a cambiar. Dios es fiel. Hermanos, Dios es espíritu. Y cuando dice que Dios es espíritu es que no podemos hacernos ninguna imagen de Él. ¿Y qué cuando nosotros nos hacemos una imagen de Él? Podemos pecar en cada uno de estos atributos. Dios es amoroso, dice la Biblia, y que cuando nosotros solamente hablamos de ira, es un Dios airado, que también un Dios de amor. O lo contrario, Dios es un Dios de ira, ¿verdad? Pero nada más presentamos un Dios amoroso. Amor, 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 no importa lo que hagas, no vienen consecuencias, no se habla de pecado, no se habla de infierno, Dios te ama tal y como eres. Estamos negando sus atributos. Dios es misericordioso. Y que cuando nosotros queremos que alguien más pague sus consecuencias y decimos, ojalá y te venga esto. Y dentro de nosotros no queremos que Dios tenga misericordia de él. No, Señor, consúmelo. ¿Verdad? Como estos que andaban los hijos del trueno. Señor, ¿quieres que descendamos fuego del cielo y los consumamos? Espérate. Jesús estaba mostrando misericordia, pero no, ya. Se acabó el tiempo de gracia. Podemos pecar así, hermanos, ante Dios, en sus atributos. Pensando lo contrario de cada uno de estos atributos. Dios es fiel. Dios dice que nunca te dejará ni te desamparará. Y que cuando con tus pensamientos y tu actuar haces como si el Señor te ha dejado y le preguntas, Señor, ¿sigues aquí? Él es fiel. Pero podemos negar al Señor. Podemos negar al Señor. O podemos negar a Dios en sus atributos, hermanos. Se puede negar a Dios en sus verdades. Se puede negar a Dios en sus verdades. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Segunda de Pedro 2, 1. Amén. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Hermano, déjame y te digo algo. Presta atención. Si tú estás aquí en este lugar solamente porque te gusta cómo predico, porque los hermanos son buena onda,
estás mal. Si tú estás aquí en este lugar solamente porque te gusta cómo digo yo, porque los hermanos son buena onda, estás mal. Estás mal. Si tú no estás aquí por la sana doctrina, porque tratamos de tener o nos esforzamos porque día con día el Señor salga glorificado a través de las predicaciones, que Él salga glorificado de cómo estamos llevando la iglesia local lo más pegado a la Biblia. Hermano, si no estás aquí, por eso estás equivocado. Si estás por otra razón, estás equivocado. Realmente dudo que hayas comprendido el Evangelio. Venía comentando con mi esposa en la mañana y le decía, el pastor Spurgeon, de verdad que tenía una característica, híjole, muy esencial en su iglesia para poder aceptar miembros a la iglesia. Pasaban como ciertos requisitos para que pudieran pasar, para poder ser miembros de una iglesia local. Primero los veían sus pastores con los que trabajaba. Después de ello le decían, ¿sabes qué? Los hermanos dan testimonio de haber nacido de nuevo, esto y lo otro. Ok, después se mandaba hermanos a preguntar en sus trabajos, en sus casas, en sus colonias, si realmente daban testimonio de ser creyentes. Después pasaban otro filtro donde el pastor Spurgeon los veía directamente él y les preguntaba y les preguntaba, cuéntame tu testimonio, ¿cómo conociste del Señor? ¿Cuántas veces o dime una de las cosas por las cuales más has padecido por el Señor? Dime qué tribulaciones tienes por perseguir el Evangelio. Y hermanos, dice en uno de sus escritos, Spurgeon dice, vino una persona la cual quería ser miembro, dice él, pero yo digo que aún no está preparado para ser miembro. Porque al preguntarle por qué estaba en esta iglesia local, dijo, porque me gusta usted cómo predica más que otros. Dijo, no ha comprendido el Evangelio. Ah, qué Spurgeon tan elitista. No ha comprendido el Evangelio. Hermano, por eso Cash Luna, Dante Gebel, Guillermo Maldonado, tienen mucha gente, son mega iglesias, porque todas las personas que están ahí les gusta cómo predican ellos, quizás hasta a ti, y de vez en cuando te avientas una que otra. Les gusta cómo predican ellos, no importa la doctrina que enseñen, eso no les importa, les gusta cómo predican ellos. No importa si no les hablan de Jesús, no importa si no les hablan de santidad, del pecado, eso no me importa. Que Él me siga hablando así de bonito y porque tengo comezón en mi oído, lo que yo quiero escuchar. Y es ahí donde se cumple 2 de Timoteo 4:3, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. 2 de Timoteo 4:3. Hermano, no sabes de verdad la cantidad de personas que siguen en sus iglesias locales viendo tantas cosas antibíblicas. Pero ahí siguen. Hay cosas antibíblicas. Ya no se predica la Biblia. Ya no aprenden porque su pastor no estudia. Siempre predica lo mismo, los mismos ejemplos, no profundizan en la palabra del Señor, puros testimonios se la pasan hablando de su ministerio y no predican la palabra. No sabes cuántas cosas no he escuchado como estas. No importa, invitan domingo con domingo, el pastor casi ni predica ahí. Anda predicando una vez al mes. Porque ya predica el hermano Juan, el hermano Pedro, el hermano Toño. Y no importa las burradas que diga el hermano Juan, el hermano Pedro, el hermano Toño. Está tan ocupado el pastor que no tiene tiempo para estudiar.
No importa. Y dicen, no, pues la verdad yo casi en mi congregación ya no aprendo, pero ahí me tiene el Señor. ¿De verdad? ¿De verdad ahí te tiene el Señor? ¿O es tu comodidad? ¿O es tu cariño? ¿O por el ministerio en el cual estás? O inclusive, hermanos, porque muchos pastores les meten miedo a las ovejas y les dicen, ninguna otra iglesia es buena como la de nosotros. Ninguna otra. Ninguna otra es buena más que la de nosotros. Y luego esas personas que están en otra iglesia local me andan llamando para pedir un consejo. Oye, y le digo, pues ve con tu pastor. Pues ve. Demasiado trabajo tenemos nosotros como para, ve con tu pastor. O andan viendo las predicaciones después de aquí porque dicen, no, es que ya ahí en mi iglesia no aprendo. Y pues me gusta escuchar acá porque sí aprendo. Y eso no es para jactarnos, hermanos, ni mucho menos. Claro que queremos que escuchen, sino para qué las transmitimos, ¿verdad? Pues claro que sí. Aunque también luego sus pastores les andan diciendo, si escuchan predicaciones de otras iglesias, están pecando. No deben escuchar predicaciones de otras iglesias, nada más de aquí, de nosotros. Y menos de las de Uziel, porque esa enseña puras cosas antibíblicas. Y aparte se autonombró pastor, ni es pastor. Y todavía para darle el clavo, se roban las ovejas. O sea, ustedes son robados, todos los que están aquí, yo me los he ido a robar. Me he metido a la iglesia ahí, a las congregaciones y vente conmigo, ándale. Me los he robado. En unos lados ayunan, oran y hacen cadena de oración para que las personas regresen porque se descarriaron y se fueron a camino de santidad y las quieren de regreso. Hermano, tú debes estar en este lugar, no porque predico bonito, no porque tu amigo está aquí, tu familiar está aquí, por el ministerio que tienes, o porque los hermanos son buena onda. Tú debes estar convencido que es Dios quien te quiere en esta iglesia local para ser capacitado, ser perfeccionado y tú capacitar a otros para la edificación del cuerpo de Cristo. Y él mismo constituyó a unos profetas, apóstoles, a fin de perfeccionar a los santos. Hermano, se puede negar a Dios en la práctica, incluso cuando lo reconozcan de manera doctrinal. Se puede negar a Dios en la práctica, incluso cuando lo reconozcan de manera doctrinal. ¿Qué quiere decir esto? Tito capítulo 1, versículo 16. Se puede negar a Dios en la práctica, incluso cuando conozcan de manera doctrinal. Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hermanos, ojo, ¿de qué sirve que tengamos un verdadero conocimiento de la doctrina? Veamos hasta los primeros padres de la iglesia, veamos credos, confesiones, nos vayamos al hebreo, al griego, estudiemos hermenéutica, homilética y nos jactemos de que conocemos todo esto, pero que nuestros hechos hablen todo lo contrario. ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve que sepamos mucha doctrina? Mucha. Pero que nuestros hechos hablen otra cosa.
te burlas de los pentecostales, de los carismáticos. Siempre estás buscando un lugar para debatir, para que todos vean lo mucho que sabes. Quieres mostrar el celo de la palabra, pero tus hechos dicen otra cosa. Quizás el hermano pentecostal y carismático que no sabe tanta Biblia como tú, lo poco que sabe lo vive. Ay, esos hermanos, lo poco que saben lo viven. Ay, esos hermanos que piensan que se pierde la salvación. ¿Cómo la vas a perder? Sí. Pero ellos viven en santidad. Pensando eso, y viven con temor y temblor y reverencia al Señor. Te la pasas hablando de la santidad, la sana doctrina, ser reformados, y ni oras ni lees la Biblia. Santidad, doctrina, ser reformados, no callarnos, hablar con la verdad, y ni oras y ni lees la Biblia, ni predicas el evangelio. Lo que sabes de reforma, lo que sabes de sana doctrina, lo sabes porque de vez en cuando te avientas ahí un reel de Sugel, de MacArthur, de Núñez, y ya te sientes el gran teólogo. Cuidado, hermanos, porque en eso podemos negar a Dios. En conocer, pero no vivirlo. En conocer, pero no vivirlo. No ir a la par. Por eso dice el versículo, ¿cómo? El conocimiento envanece, mas el amor edifica. Conocimiento, amor. Conocimiento, amor. Solo conocimiento te vas a jactar. Solo amor, todo lo vas a pasar por alto. Te voy a decir una estrategia militar que usaban los romanos. ¿Sabes que los romanos eran conocidos por usar buenas estrategias militares? Ese imperio sobresalió por sus estrategias. Dicen que una de sus estrategias psicológicas de los soldados romanos, una de sus estrategias era el silencio. El silencio. Tú métete ahí y ve las mejores estrategias de los imperios antiguos y te va a salir Roma. Eran buenos en sus estrategias militares, buenísimos. Por eso conquistaron mucho. Y una de sus estrategias militares que ellos tenían era el silencio. ¿A qué me refiero? Que cuando se enfrentaban con otros enemigos, mientras los enemigos, los bárbaros y todas esas personas, mientras el grupo allá gritaba para infundir temor, los romanos estaban callados. Ninguno gritaba. Mientras los bárbaros y todas esas personas usaban hasta los escudos, me gusta ver mucho esos programas de historia, usaban los escudos y de una forma los colocaban para gritar y supieran que era más la multitud. Inclusive dice que hasta los bárbaros peleaban desnudos como para intimidarlos. No nos importa nada, mira, aquí estamos. El ejército romano callado. Y eso le sorprendía a sus enemigos. Y a la hora del combate, estos que estaban gritando y seguían gritando a la hora del combate, para desalentar a sus enemigos, a la hora de la batalla, era más lo que gritaban que su estrategia militar. Terminaba cada quien por su lado. Era más el alboroto que hacían que su estrategia militar. Mientras los romanos usaban la estrategia del silencio, mostraban más con sus hechos lo bien coordinados que estaban para la batalla y la confianza que tenían en sus compañeros que iban a seguir esa estrategia. ¿Qué quiero decirte con esto, hermano? Que sé que sabes hacia dónde voy. Así muchos cristianos gritan
proclaman la sana doctrina, la santidad, la justicia, el pecado, el hombre como cabeza de hogar, la crianza de los hijos, cómo se debe llevar un hogar, solo gritando que todas las cosas están mal en la iglesia. Gritan y gritan, pero con sus hechos lo niegan. Lo niegan. Mejor cállate, vive lo que sabes y predicas. Menos grito, más hechos. Hermano, voy hacia el final. Es pecado, hermanos, olvidarse de Dios. Y cuando digo olvidarse de Dios, no me refiero a aquellas personas que desfilaron por la iglesia y ahora ya no están. No, olvidarse de Dios en el día con día, hermanos. ¿Qué es lo primero que haces en la mañana cuando te levantas? ¿El café? ¿Gimnasio? ¿El celular? ¿La escuela? ¿O buscar el rostro del Señor? La palabra olvidarse viene de estar ausente o ajeno de. ¿Qué tan ausente estás de la oración y la lectura? ¿Qué tan ausente? Hermano, yo ayer le decía a mi esposa, tuve tiempo para preparar el tema y ¿sabes qué? No lo había preparado. Hasta ayer lo terminé. Me dice mi esposa, ¿por qué? Le digo, no tengo ganas. Es más, nomás porque ya es tarde, si no le hablaba a Juan para que predicara mañana. Entonces, ¿qué pasa? No sé. No tengo ganas. No tengo ganas de predicar. No tengo ganas de preparar un estudio. Me siento desanimado, no me gustaría ni ver a los hermanos. Mañana, es más, le decía a mi esposa, si me das a elegir, mañana no quisiera ir ni a la iglesia. No quisiera. Me gustaría quedarme en casa. Me decía mi esposa, no me asustes, a ver qué pasa, qué se debe. ¿Qué crees que se deba, hermano? A eso. Al estar ausente y alejano de la palabra y de la oración. En tu día, ¿a quién le predicas? ¿A quién le hablas? Al acostarte, ¿a quién le terminas diciendo las buenas noches? ¿Al celular? Buenas noches, celular. ¿Y Dios? Decimos de las personas que ya no vienen, no, ya no viene, ya se olvidó de Dios. Pero tú te olvidas día con día de Dios. Día con día te olvidas del Señor. Hermano, y ese es el punto que quiero llegar. Es un gran pecado. Es un gran pecado, hermanos. Cualquier disminución de afecto hacia Él. Es un gran pecado cualquier disminución de afecto hacia Él. Hermano, quedó esa pasión cuando conociste del Señor. ¿Dónde está esa pasión? ¿Dónde está ese fuego de la palabra? Que recién que conociste del Señor podías pasarte horas orando, leyendo la Biblia y leías hasta un libro de la Biblia y leías otro. ¿Dónde está ese fuego, hermano? ¿Dónde está ese fuego del Señor donde querías que todos supieran quién es Dios? Tu mamá, tu papá, tus tíos, tus compañeros, ¿quién es Dios? Y no te daba pena decirles cómo misericordia de tu miserable vida, de dónde te había sacado. ¿Dónde está ese fuego, hermanos?
donde no ponías pretexto del trabajo, de los hijos, de esto, de lo otro, que había ese fuego de Dios. ¿Por qué ha disminuido? ¿Por qué cuando preguntamos, ¿cómo estás en la oración y en la lectura? ¿Por qué? ¿Por qué tu amor por Él ha disminuido? Si Él sigue siendo fiel, como el primer día. Sigue siendo fiel. Él no se mueve. Él no se basa conforme a tus emociones. Él sigue estando. Él dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Apocalipsis capítulo 2, versículo del 4 al 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Hermano, ¿por qué siempre tan apático? ¿Por qué siempre tan desanimado? ¿Por qué siempre tan frío con Dios y hacia los santos? ¿Será que siempre, hermanos? ¿Cómo estás? Pues más o menos. ¿Cómo estás? Frillón. ¿Cómo estás? Medio apático. ¿Cómo estás? Queriendo tirar la toalla. ¿Cómo estás? ¿Siempre? Hermano, creo que un cristiano puede caer en eso, claro, pero no morar en eso. No morar en esa apatía, en esa frialdad. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué de recién que conocimos al Señor nos agradaba y nos encantaba estar en la congregación, cantar alabanzas con los hermanos, estar ahí unánimes, y ahora te da igual si llegas o no? Y ahora te da igual si vienes o no. ¿Por qué, hermano? Es pecado cualquier disminución de afecto hacia Él. Mientras no te des cuenta que es pecado amar a Dios menos, no vas a salir de ahí. No vas a salir de ahí. Voy a terminar con este pasaje. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo del 1 al 7. Con este termino. Segunda de Reyes 6, versículo del 1 al 7. Los discípulos de los profetas le dijeron a Eliseo, el lugar donde nos estamos quedando aquí es demasiado pequeño. Vamos al río Jordán y que cada uno traiga madera, construiremos ahí un lugar donde vivir. Eliseo contestó, vayan pues. Uno de ellos le dijo, por favor, ven con nosotros. Eliseo le dijo, muy bien, iré. Entonces Eliseo fue con ellos. Al llegar al río Jordán, comenzaron a cortar la madera. Pero mientras un hombre daba hachazos a un árbol, se le cayó el hacha de la manga y gritó, ¡ay, Señor! Era un hacha prestada. El hombre de Dios le dijo, ¿por dónde cayó? El hombre le indicó a Eliseo el lugar donde se le había caído el hacha. Entonces Eliseo cortó un palo y lo tiró al agua. El palo hizo que el hacha de hierro flotara. Eliseo le dijo, agárrala. El hombre extendió la mano y la agarró. ¿Qué le dijo Eliseo? ¿Dónde la perdiste? Y le dijo el hombre, ahí. ¿Dónde perdiste ese amor por Dios, hermano? ¿Dónde perdiste ese amor por Dios? ¿Qué pasó que estás tan frío e indiferente en las cosas de Dios? ¿Por qué esa apatía? ¿Dónde cayó? ¿Dónde?
Indícale al Señor, pero indícale tú. ¿No viste cómo Eliseo no le dijo, ahorita la saco, no te preocupes? ¿Dónde cayó? ¿Dónde la perdiste? Ahí. Dios ya sabe dónde la perdiste, pero Dios quiere que tú lo reconozcas y que confieses con tu boca dónde pecaste, dónde dejaste ese amor por Dios. De lo imposible, Él se encarga. De que el hacha de hierro flote, Él se encarga. Solo muéstrale dónde cayó. En esta mañana, hermanos, Dios hace flotar el hacha de hierro. Extiende tu mano y agárrala y vuelve a tu primer amor. Vuelve a tu primer amor. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, porque al venir a tu palabra es como vernos frente a un espejo. Hay cosas que sabíamos que estábamos haciendo mal, pero al venir a tu palabra y vernos ante ese espejo nos damos cuenta lo mal que estamos, Señor. Señor, perdónanos, porque de una u otra forma te hemos negado. Y una de tus prohibiciones que viene en este mandamiento es no negar a nuestro Dios. Perdónanos, Señor, porque quizás lo estábamos haciendo inconscientemente, pero hoy hemos tomado conciencia. Señor, ayúdanos, mi Dios. Ayúdanos, Padre eterno y glorioso. Ayúdanos, Padre, a poder cumplir tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos, Padre eterno y glorioso, poder cumplir aquello con lo cual hemos sido llamados. Señor, en esta mañana queremos reconocer nuestra apatía. Queremos reconocer, Señor, lo alejados que estamos de la oración, de la lectura, lo alejado que estamos de los santos, Señor. Perdónanos, Dios. Señor, queremos vivir una vida agradable para ti. Queremos señalarte, Señor, con un corazón sincero, ¿dónde ha caído esa hacha? Queremos señalarte, Señor, con un corazón sincero, ¿dónde hemos dejado ese primer amor? Señor, haz flotar el hierro y que nosotros podamos volver a tomarlo. Y hoy que nos hemos dado cuenta que es pecado disminuir el afecto hacia ti, Señor, no queremos disminuir, Señor. Queremos crecer en ese amor por ti. Queremos menguar, pero para que tú crezcas. Y creciendo tú, Señor, crece nuestro amor por ti. Yo te doy gracias por esta iglesia local, por cada uno de mis hermanos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.